tal? Estamos Mujeres con Propósito y hoy le tenemos a Raquel Iglesias, que escribió un libro interesante. Yo quiero que ella misma se presente. Bienvenida, Raquel. Bueno, ¿Qué tal? Hola. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, este libro es un producto de un interés importantísimo para mí, la familia y la situación de la mujer en el Paraguay. Y trabajando en el ámbito público pude notar y cada vez el interés fue creciendo y felizmente pude tener el tiempo, ¿verdad?, suficiente como para trabajar durante 5 años en la investigación de los casos de las violencias en nuestro país, que me conmueve mucho, ¿verdad?, porque cuando estoy hablando de esto recuerdo muchos casos, porque no ha sido solo una investigación bibliográfica, sino que además he conversado. Es un trabajo cualitativo, se llama, cuando uno conversa y habla con los actores, ¿verdad? Entonces yo he hablado con madres que perdieron a sus hijas, he hablado con vecinos, parientes de las víctimas, hijos de las víctimas. Entonces, en verdad yo felizmente pude darme cuenta que es un caso que tiene muchísimas aristas, que las secuelas que deja son terribles. Esto espero que podamos compartir y agradezco mucho este espacio. Yo valoro muchísimo los espacios porque es algo que no se comprende muy bien. Y la intención de este libro es sobre todo eso, ¿verdad?, que comprender este fenómeno que es la violencia, que probablemente no se enseña correctamente, y entenderlo bien como corresponde. Entonces él nos va a ayudar muchísimo a poder evitar que tengamos todo esto que estamos escuchando. Inclusive ayer hemos escuchado algo que yo sé que nos impactó a todos. Asimismo, Raquel, lo que estás diciendo es tan amplio el tema y de pronto parece como que nadie lo quiere tratar así abiertamente. Primero, posiblemente también es por la pena, el dolor que todo esto suscita cuando vemos ya una violencia muy terrible, ¿verdad? Y qué bueno es que hayas escrito este libro después de tantos años de estar investigando. ¿Dónde estuviste? ¿En qué función estuviste como para que vos puedas llegar a eso? Bueno, muchos años trabajé en el sector privado. Mi formación es soy psicóloga, pude hacer el doctorado en la Universidad Católica. Y cuando uno llega a ese nivel, la exigencia, bueno, de uno mismo, ¿verdad?, es seguir produciendo investigación. Y felizmente pude ser convocada a colaborar en el Ministerio de la Mujer. Es un ministerio que se conoce y, bueno, me tocó instalar lo que se llama el observatorio, ¿verdad? En eso está por la ley, una ley que también es controvertida, y esa ley dispone que tengamos un observatorio, y el trabajo del observatorio, según esa ley, es investigar, revisar lo que se tiene y diseñar políticas públicas en base a la investigación. En verdad no había nada y me tocó instalar, y yo tomé muy en serio, porque siempre tomo muy en serio, digamos, las funciones que me han tocado, y estuve allí y ahí comencé a indagar más profundamente esto. Finalmente, el último cargo que me, digamos, estuve, muy recientemente salí de ese cargo, asesora de la violencia justamente, del ministro del Interior actual. Y ahí he tenido un trabajo que agradezco muchísimo. Hago este agradecimiento a nuestro ministro, porque en verdad él comprendió muchísimo, tuvo mucha sensibilidad a este problema, y además trabajamos con la policía y con todo el sector de lo que se llama el sistema que trabaja la prevención y después la sanción y todo lo demás que significa esto. Pero la única institución que felizmente, ¿verdad?, tomó este instrumento, porque acá tenemos un instrumento guía de cómo comprender y tratar de prevenir los casos que se llegan a denunciar, fue la Policía Nacional. Y la Policía Nacional tiene este instrumento, lo aprobó por resolución, y también estamos siempre tratando de colaborar con la Policía Nacional, por lo menos a distancia, aunque no estoy más directamente ahí. Sí, es sumamente interesante el título del libro, porque el libro está tratándose sobre violencia familiar. ¿Qué es lo que significa eso? Que acá están involucrados varones, mujeres, niños. Y en eso reside
la mayor parte del libro, leí el índice y me pareció sumamente interesante tener que consultarte porque ahí tenés un título que dice Antropología del hombre paraguayo. Entonces, ¿podrías por favor explicarle a nuestra querida audiencia cuál es tu visión de esa antropología? Como esto tiene un componente cultural, ¿verdad? Estos aspectos de las formas de las convivencias realmente, porque cuando hablamos de la familia, estamos hablando de una convivencia, ¿verdad? Y cada miembro de la familia tiene sus historias, cómo se han educado, ¿verdad? La familia que ha tenido, tanto el esposo, la esposa, o el novio, la novia, los hijos, cómo educan, sí, y se viene, eso se trae de la formación que uno ha tenido, ¿verdad? De la familia que le tocó también. Entonces, no podemos, yo dije cuando estaba investigando, no puedo desconocer ese aspecto cultural. ¿Y cuál es la cultura del Paraguay, verdad? ¿Cómo es el paraguayo? Entonces me remití a leer el libro, que es un libro que no es una de rigurosidad científica y conoce mucha gente. El libro de Saro Vera, que fue un sacerdote que vivió más de 45 años en el interior del Paraguay. Y él escribió un libro que se llama El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Y ese libro me ayudó a entender tanto al paraguayo, en verdad, porque ahí describe, ¿verdad?, cómo es el paraguayo en el trabajo, dice, cómo es el paraguayo en la casa, cómo es el paraguayo en relación a la política. Está y una descripción. Amigos, y claro, claro, todo, ¿verdad? Y entonces allí él hace una descripción de cómo se educa al varón y a la mujer. O sea, es algo folclórico. Es folclórico y eso uno ve, porque en verdad históricamente no podemos desconocer que tenemos el registro, ¿verdad? Que el estudio, claro, por la situación que tuvimos nosotros, nuestra guerra enorme, ¿verdad? La guerra de la Triple Alianza, que dejó secuelas. Y ahí también está, digamos, ese componente cultural que nosotros teníamos y tenemos hoy familias, ¿verdad?, que han tenido siempre familias paralelas. Y las mujeres, esa es una violencia que la mujer aceptó, ¿verdad?, porque es una realidad. Tenía que repoblarse el Paraguay y ella aceptaba que el hombre tenga otras mujeres y tenía hijos, reconocían los hijos antes, ¿verdad? Bueno, y además, ¿qué es lo que también surge ahí? Que la situación de la pobreza hizo que tenía que decidir qué hijos iban a estudiar. Y siempre se elegían al varón. Y el varón se iba a estudiar, ¿verdad?, porque tenía que decidir por cuál de los hijos, y había uno o dos hijos que iban a estudiar, y las mujeres eran la fuerza laboral de la casa que trabajaban en la chacra y con la familia se quedaban ahí. O tenía que encontrar un buen marido, ¿verdad? Y entonces así la educación era muy... Ahí quiero hacer un alto. Vos me decís encontrar un buen marido, que lamentablemente le hacía repetir de pronto el mismo patrón que en la casa. Tenía que quedarse en la casa, cuidar a los hijos. Eso también dice el aspecto cultural, ¿verdad? Que la mujer es la que tiene que educar, la mujer es la que tiene que... Todo ella. Y eso, si nosotros, y yo desde mi aspecto, ¿verdad?, que también no puedo negar, porque todo investigador también tiene su educación y su vivencia y la biografía propia. Por supuesto que cuando yo miro este fenómeno de la violencia, no dejo atrás la educación que yo recibí. Y yo también miro la perspectiva cristiana porque tengo mi formación cristiana y eso tiene un efecto muy importante en mi vida, ¿verdad? Y cuando miro, y es algo que no es, que digamos, si vamos a la Biblia, ¿verdad?, no es como se cree que el hombre tiene un rol nomás y la mujer y el hombre no tiene que tener también un rol en el hogar. Al contrario, si acaso el hombre no es el sacerdote, dice, de la familia, o sea, que tiene un rol tan fundamental el varón en el hogar, que eso se quiere, digamos, y se ha enseñado mal realmente, pero no es, porque ustedes saben que este tema de la familia, ¿verdad?, y las violencias tienen algunas miradas, ¿verdad?, sesgadas y erradas que remiten estas supuestas violencias hacia la mujer desde el aspecto de la educación que la Biblia da, y es equivocado. Entonces, yo quería decir, es cierto, lo que estudiaban eran los menores, porque los mayores, los hijos mayores tenían que trabajar para que estudiaran los hermanos. y casi siempre el varón. Y siempre casi el varón, y también las mujeres, las menores. Exacto. Entonces las mayores tienen poco estudio, porque tienen que quedarse en la casa, servir y ayudar a la madre.
Y si es varón, ayudar al papá. Sí, la chakra y todo eso. Y entonces, ¿quién podía estudiar? Los menores. Eso yo lo sufrí en carne Sí, propia. ahí está. En realidad es que me pone muy, muy contenta esto que está diciendo Raquel, porque han cambiado nuestros tiempos y han cambiado también las mentalidades de las personas paraguayas. Y cuando hablo de personas paraguayas, hablo de los varones y de las mujeres. Y más aún cuando ella está nombrando el aspecto bíblico, ¿verdad? Qué bueno es entender, yo siempre digo, cuando dice el esposo es cabeza de hogar, como Cristo es de su iglesia. Pero qué importante es entender qué tipo de líder es Cristo con su iglesia. Dice, la lava con el agua del bautismo y qué hace por ella, da su vida por ella. Entonces, yo digo que si nosotros tuviéramos una antropología cristiana realmente en nuestra sociedad, no habría tanta violencia familiar como la que nombraste. Pero respecto a tu libro, ¿cuáles son los casos que más concurren y qué tipo de familias son? Porque acá estamos hablando de violencia familiar. Entonces, ¿qué tipo de familias son esas que están tan disfuncionales y que producen esa violencia? Muy buena pregunta, porque en verdad durante todos los años en que se están tomando registros, no solamente los míos, sino que ya los registros que yo revisé, hay un dato que llama muchísimo la atención. La mayoría de los casos en donde haya habido esa violencia extrema que, digamos, terminó con la vida de su esposa, pero ahí voy, en verdad esa relación que se llama, ya no se llama así legalmente, pero todos conocemos que se llama concubino. Sí. Ese tipo de relación es el que, digamos, en donde más se Tiene más registran los deterioro. hechos de que, claro, cuando ella dice no quiero más porque es maltratada o es una persona que vive abusando del alcohol, ¿verdad? Entonces quiere terminar o le denuncia y él termina matándola, ¿verdad? Pero esa es algo muy llamativo porque esa relación que no ha sido formalizada en el matrimonio, ¿verdad? Es la que más registro No tiene hay. responsabilidad, entonces es como algo pasajero. Yo creo que de repente ahí entra ese pensamiento de dueñidad, ¿verdad? Y ahí también quiero ir un poquito a lo que porque hablamos, y ustedes han de escuchar siempre, que se dice la igualdad, pero no, cuando yo veo, o sea, los casos que estamos viendo de las agresiones, ya sean no extremas, sino que los tipos de agresiones que vemos, no es porque el hombre no quiere que ella tenga la misma posibilidad, no que estudie, no quiero que estudie, no quiero que vaya a trabajar, no, es porque ella exige un cambio en la conducta del hombre o ya se cansa y finalmente quiere terminar la relación. Entonces no es porque él no la considera igual, sino que porque él considera de él. Entonces él no quiere dar, claro, ella le ha dado tiempo, porque en muchos casos hay mucho tiempo de una situación de violencia que se estaba buscando y se ha perdonado, ¿verdad? Denunciado, retirar denuncia, esas cosas mucho escuchamos. Pero después termina así, cuando finalmente hay una decisión de esa mujer, ¿verdad? Que ya está pasando, y los hijos. Entonces allí el hombre, la búsqueda termina, digamos, de esa forma. Entonces, de dueñidad, claro, de dueño. Eso es fundamental. Y eso del concubino parece que parece que en verdad hay una situación más de ensañamiento, porque hay muy pocos casos, hay también casos de matrimonio, pero son muy pocos. Se casan ya pensando que va a durar poco. Se van con esa mentalidad. Se juntan. Entonces se juntan. Eso. No se casan, justamente eso es lo que quiero decir. No se casan porque pueden tener un compromiso más serio y más responsable. Claro. En cambio, si están unidos, bueno, nos llevamos y chao. Es cierto, pero yo lo que veo, lo que rescato, lo que está diciendo Raquel, y es muy importante, queridos amigos, que piensen, que vean, que escuchen, nadie es dueño de la otra persona. Cada uno han decidido unirse, ya sea matrimonio o concubinato, ¿verdad? Lo ideal es el matrimonio porque, como dice Rosa, da mayor responsabilidad. Pero ¿quién le da la autoridad de decir conmigo o con nadie? ¿Es así? Quiero decir, porque me viene a la mente casos que ejemplifican ese pensamiento. Y eso fue, creo que el año pasado, o el año antepasado, o sea, muy nuevo, un caso del hombre, ¿verdad? Que ya estaban hace rato, estaban divorciados, separados,
¿verdad? Ya no vivía, él vivía fuera del Paraguay, vivía en la Argentina. Tenían un hijo en común con su ex esposa o ex pareja, ¿verdad? Concubina. Un hijo mayor juntos. Bueno, y ella empezó a tener, de muchos años pasó, creo que estaban casi 5 años ya de él allá, familia y todo. Sí. Ella empezó a tener una persona con quien estaba empezando, parece, a querer tener una nueva vida, ¿verdad? De familia y pareja. Y allí este hombre se entera y le manda mensajes amenazantes a ella. Pero ella tenía otra señora, tenía otra familia. Este señor, este hombre, no, pero este hombre, ¿verdad? Este fue un caso muy publicado. Ella se salvó de milagro, porque él vino y casi la mata, ¿verdad? Casi la mata, y mediante que no la mató se pudo saber los mensajes y todo. Él dijo allá en la Argentina de que no digan que él iba a venir a Paraguay, de que él iba a estar por allí nomás y todo, pero él vino para asesinarla, porque, y cuando le preguntaba es porque ella, ¿cómo ella le va a hacer pasar esa vergüenza de que ella tenga que tener, sí, otra pareja? Pero ahí se dan cuenta ese concepto de dueño. Sí. Él estaba allá, él tenía derecho a hacer su vida y todo, pero ella tenía que ser siempre la ex de él. Sí. Ahora, vos sos psicóloga, entonces, ¿qué es lo que se rescata de todo esto? Cuando hay una violencia familiar, hay un desorden mental en la persona. No es solamente el hecho de creerse él o ella, porque puede ser ella también dueña de la otra persona, sino que hay un desorden psicológico y, ¿por qué no decir espiritual? Porque cuando una persona tiene un desorden, lógicamente que quiere un mal para la otra. Entonces, desde el aspecto de vista psicológico, ¿qué podés decirnos respecto? Ese es un aspecto que sin ninguna duda existe, pero lo que pasa estrictamente, digamos, no se ha podido sacar a luz porque no se hacen los diagnósticos. Entonces las personas no van a hacerse tratamiento de cuando tienen problemas de pareja, no hay justamente eso dije ayer que me entrevistó la gente de un medio, no hay una promoción, ¿verdad?, de la prevención de salud mental, pero sobre todo también los tratamientos de buscar ayuda a las parejas, en terapia de pareja, las parejas que tienen problemas. Entonces, seguramente había algún tipo de desorden, ¿verdad?, algún tipo, sobre todo trastorno de la personalidad. Pueden ser varón o mujer. Y además, el abuso o el uso frecuente de sustancias, que pueden ser solamente el alcohol, que en muchísimos de los casos tenemos que están tomando, inclusive ambos, y después hay una discusión, dice, y termina. Sí. O el hombre generalmente dice, estaba luego siempre, él toma, ¿verdad?, y después vino, estaba borracho y así. Entonces, no hay y esto produce desorden en el trastorno de la personalidad. O los jóvenes, ¿verdad?, que están con abuso de sustancias tienen trastorno de la personalidad a raíz de esos abusos, y esos también generan los conflictos familiares. Entonces, no hay lamentablemente una prevención y una promoción de la salud mental, y sobre todo el tema de esa, digamos, como irte a un médico, ¿verdad?, cuando tenés un problemita de salud, sentís algo raro, y la sugerencia es vaya o vamos al médico, ¿verdad?, que vea que es una simple gripe, ¿verdad?, o un resfrío. Pero en el tema de la familia, cuando están habiendo conflictos, no hay eso. Y bueno, ¿por qué no nos vamos a buscar una ayuda, ¿verdad? Estamos teniendo esto, ya es repetitivo, tenemos problemas de comunicación, no nos estamos entendiendo más hace rato. ¿Por qué no nos vamos a buscar una ayuda de terapia de familia, una consejería? No existe eso. Entonces, por eso, muchísimo, y eso la gente del Ministerio Público, yo le escuché en algún momento a las forenses que han dicho que se llaman cifras negras, se les llama, a los casos reales de los trastornos que tienen, ¿verdad?, trastornos de algún tipo, ya sean graves o no tan graves, ¿verdad?, de salud mental. Claro, pero cuando se detecta y cuando llegan ya, ¿verdad?, a ser imputados, sí, entonces tiene que cumplirse el protocolo, ¿verdad?, de escuchar los testimonios, de escuchar también al victimario, y haciéndole una pericia, ¿verdad?, de su estado, se descubre, ¿verdad?, y sale que tiene algún tipo, ¿verdad?, importante en algunos casos, y otro trastorno de personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos casos en verdad no son los más graves los que tienen, los que llegan a esto, y eso es algo importante también, porque mucha gente dice, loco, y por eso no.
en los muy pocos casos, mundialmente, son hombres que estaban en esa situación o mujeres en esa situación y que terminaron. Pero sí que los trastornos de personalidad, que pueden ser personas que tienen... ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Cuáles son los detonantes de eso? Todos estos elementos pueden estar allí, pero ¿saben qué? Hay algo importante. No es que es algo así, de un día a otro ocurre. Sí. Eso es lo importante. Sino que va habiendo, ¿verdad?, un estilo, y ahí podemos hablar de un estilo de convivencia, un estilo de comunicación en donde hay los maltratos y eso ya se vuelve algo así, como si fuera, claro, normal, ¿verdad? Y eso van escuchando los niños. Y esto en el libro también pongo, por eso los efectos y las consecuencias que causan los niños, y la gente adulta se olvida de los niños que es su responsabilidad. Y eso están consumiendo un estilo de comunicación, un estilo de manejar los conflictos, ¿verdad? Y vos me preguntas, ¿cuál es el detonante? Y esto está, ¿verdad?, permanentemente en un tiempo X, y el detonante puede ser alguna pérdida, por ejemplo, laboral del hombre. Se convierte en alguien puede convertirse en alguien inseguro. Eso trae muchos conflictos en la casa, porque es un problema serio cuando un hombre se queda sin trabajo, ¿verdad? Pero ya hay un estilo, no se olviden que ya hay un estilo, ¿verdad?, de maltrato, de una vida de violencia, ¿verdad? Y eso se exacerba por una situación que esta persona, porque para un hombre es terrible. O también pónganle que justo la mujer también, ¿verdad? Es decir, lo económico tiene un papel terrible, ¿verdad?, que puede ir generando. En la mujer. En la ira, los celos en hombres y mujeres, Sí. ¿verdad? Los celos permanentes, que ya son patológicos, ¿verdad? Esos controles que le están ahí pidiéndole eso ¿Dónde es una estás? relación totalmente patológica. ¿Cómo puede aceptar cualquiera, hombre o mujer, que alguien, ¿verdad?, con quien deciden vivir y donde tiene que haber como característica principal la confianza, no pueden permitirse ninguno de los dos que le tengan que estar mandando dónde está ubicado, porque ahora con el celular envía ubicación? Hay gente que pide que le mande en vivo ahí que está, en verdad, donde le dice que está. Estas son personas que están con trastornos. Esas son Ahí obsesivas. vemos los trastornos, ¿verdad? Claro. Entonces, y Obsesivas. otro detonante que, aunque se quiere negar justamente, y es lamentable querer negar, es el asunto del consumo de algún tipo de sustancia o del alcohol, que es lo más común. Ahora, Raquel, me encanta que hayas puesto violencia familiar, porque tan solo la semana pasada hemos tenido esa noticia de esta mujer que le dejó inconsciente a golpes a su pareja. ¿Qué es lo que significa? Que en este momento parecería ser como que nuestra sociedad está enferma por violencia de varones y de mujeres. Ya no es exclusivo ahora del varón, sino que también de la mujer. Entonces, ¿qué dirías vos para que podamos tener que prevenir toda esta circunstancia tan difícil que está pasando en nuestra sociedad? Porque muchas veces cuando hablamos sobre feminicidio parecería ser que solamente es la mujer. Pues no, tenemos casos de varones que son maltratados. Nosotros se habla más de eso, yo creo, y eso yo empecé estudiando eso hasta descubrir que la violencia familiar imagínense la diferencia en números, y ahí nos damos cuenta del impacto. En cuanto a impacto así social, ¿verdad?, y comunicacional, es los feminicidios, como ayer, ese caso Dios mío, a la propia hija y la mujer. Entonces, si tenemos 27 feminicidios, creo ahora, pero ¿saben cuánta violencia familiar denunciada? En la fiscalía hay más de 37.000. El año pasado, 37.000. Y ahora ya superó lo que era el número del año pasado, creo que está 19.000 por ahí ya de denuncias. Pero ¿y qué se hace en ese caso? ¿Se llega ya a una separación o continúa la gente Pero pensando? hay la gente que está viviendo juntos estando denunciada. Pensando Terrible, que puede claro. superar. No, pero son familias que están en conflicto. Hay una bomba de tiempo. Gracias a Dios que no se convierte en todo en una violencia terrible, en donde, ¿verdad? Porque imagínense, cerrar 37.000 familias y todo tipo de problemas familiares. Puede haber estupro, puede haber abuso sexual en niños, puede haber familias que se disputan por cuestiones de bienes. Claro. Ahora, usted me preguntaba, ¿qué hacer? Y entonces, quiero decir que nosotros no podemos dejar de pensar lo siguiente. Nosotros tenemos una sociedad muy cambiada, ¿verdad? Antes, en la época suya y también la mía, ¿verdad?, más todavía en la época de usted, los domingos era un día que todo naturalmente, ¿verdad?, nos íbamos a la iglesia, a cualquiera sea la iglesia que profesaba la fe, la iglesia católica, a las misas o a los cultos. Naturalmente la familia se iba a eso. Era algo tan valioso, pero hemos perdido hoy, porque las congregaciones de cualquiera sean, ya no tienen esa costumbre como familia de ir los domingos a congregarse. Ese aspecto espiritual, que es un freno moral.
que es un freno moral y que eso no estamos ya teniendo y mucho menos estamos promoviendo. Así como la salud mental no se promueve, mucho menos se promueve que el valor que tiene el aspecto espiritual, porque eso ayuda a la moral. Y nosotros tenemos una sociedad que confunde la libertad y tenemos libertinajes, tenemos abusos de todo tipo, ¿verdad? Y tenemos por eso familias que hasta los propios padres, casos sonados, propios padres abusan de sus propios hijos o hijas. Digo así porque también tenemos muchos niños abusados, que es terrible. Entonces tenemos esta situación real. Por eso yo digo que y digo en el libro también, de las principales colaboradoras en este problema terrible que tenemos, tiene que ser la iglesia y todas las congregaciones. Ese es un movimiento que tiene que resurgir, porque también quiero decir que veo mucha diferencia de cómo eran el trabajo de las congregaciones y de los líderes hacia los problemas familiares. Antes se ocupaban y tenían familias que tenían problemas y ahí estaba el pastor, pues mi experiencia, también el sacerdote, llegaba ahí, ¿verdad? Y buscaba que haya salvar a esa familia y restaurar a ese hombre si estaba, sobre todo era mucho antes el tema de estar en la bebida, ¿verdad? Del abuso del alcohol. He visto muchas familias salvadas por el trabajo de las iglesias y de todas las congregaciones. Pero hoy estamos todos muy cómodos porque nuestro país también está floreciente, ya somos muchos y eso se ha perdido. Todo burguesmente sentados y mirando, inclusive después de la pandemia, peor todavía. Lo más terrible, claro, y lo más terrible, Raquel, que de pronto sabemos de una familia vecina o cercana en que está en esa situación. Así que, queridos amigos, prestemos atención a todo esto que nos ha dado Raquel, todos estos síntomas. Hagamos, hay esperanza de que se puede solucionar. Y también que tengamos en cuenta lo que dice ella, la iglesia, ya sea grupos familiares o grupos sociales, que también mantiene sus emociones controladas. Totalmente. Perfecto, nos tenemos que despedir, chicas. Interesante el tema, pero vamos a seguir hablando el próximo programa. De aquí, Mujeres con Propósito. Hasta luego. Gracias.